La Habana no duerme hoy bajo el peso de un calor que parece presagiar una tormenta política definitiva. En los pasillos de Miramar, el aire se siente denso y las miradas entre los oficiales son más esquivas que de costumbre. El hombre gris de la cúpula ha decidido finalmente que su momento de salir de la penumbra ha llegado. Manuel Marrero Cruz no es el simple burócrata que muchos creían ver en las aburridas reuniones del Consejo. Tras esa fachada de gestor hotelero, se esconde un operador frío que ha sabido esperar su turno pacientemente. Mientras el presidente actual se desgastaba en discursos vacíos, Marrero acumulaba las llaves de la verdadera caja fuerte nacional. Él sabe que en Cuba el poder no se hereda con votos, sino con el control de los suministros. La lealtad en la isla siempre ha tenido un precio que solo unos pocos pueden pagar hoy. Los rumores de Radio Bemba han sido superados por informes de inteligencia que hablan de un quiebre real. El silencio en el Palacio de la Revolución es ahora más ruidoso que cualquier manifestación en la calle. Algo se ha roto en el corazón del castrismo y el pegamento de la ideología ya no funciona. La traición es un plato que Marrero ha decidido servir con una precisión quirúrgica y militar. El tablero está listo y las piezas han comenzado a moverse hacia un destino que nadie podrá detener. Marrero Cruz ha entendido perfectamente el modelo de supervivencia que funcionó para otros regímenes en crisis extrema. Él se mira en el espejo de Delqui Rodríguez y entiende que el poder real es invisible. Mientras Díaz-Canel ponía la cara ante los apagones, Marrero se aseguraba de controlar cada litro de combustible. Él maneja Gaesa con la destreza de quien sabe que el dinero es el único idioma que los generales hablan. El imperio económico de los militares es el verdadero cimiento sobre el cual se construye este golpe silencioso. Los hoteles, las tiendas de divisas y los puertos están bajo su mando directo o el de sus aliados. No ha necesitado gritar consignas para ganarse el respeto de los hombres con estrellas en el uniforme. Los generales pragmáticos ven en él a un salvador que puede proteger sus cuentas bancarias en el extranjero. Para ellos, Díaz-Canel es un estorbo que solo atrae sanciones y descontento popular sin ofrecer soluciones reales. Marrero ha tejido una red de lealtades que atraviesa el MININT y las Fuerzas Armadas Revolucionarias hoy. Ha realizado purgas selectivas bajo la mesa, quitando del camino a los ideólogos más radicales y tercos. Sus aliados son hombres de negocios disfrazados de soldados que solo quieren estabilidad para seguir facturando siempre. La figura de la continuidad se ha convertido en un lastre que el primer ministro piensa soltar. El golpe ya no es una posibilidad remota, sino una operación en marcha que respira en la sombra. El detonante de esta aceleración histórica ocurrió el pasado 11 de abril de 2026 en la pista de Boyeros. Un avión oficial del gobierno estadounidense tocó suelo cubano tras más de una década de ausencias diplomáticas de peso. Oficialmente, la prensa estatal habló de diálogos técnicos para temas migratorios y de seguridad fronteriza común. Sin embargo, la realidad que se vivió en una instalación militar discreta fue un guión de película de espionaje. Mientras el sol de la tarde calentaba el asfalto, Marrero coordinaba una reunión que cambiaría el futuro insular. No estaba allí para hablar de visas, sino para negociar la cabeza de su propio jefe político. El mensaje que llegó desde la administración Trump fue tan claro como un ultimátum de Guerra Fría. Washington no permitirá un colapso caótico que termine con 100.000 balseros cruzando el estrecho de la Florida. La estabilidad de Cuba es ahora una prioridad de seguridad nacional para el vecino del norte, paradójicamente. El trato propuesto es simple. Una transición ordenada a cambio de un levantamiento quirúrgico de las sanciones. Marrero escuchó con la frialdad de un jugador de póker que sabe que tiene la mejor mano posible. Él ofreció lo que Díaz-Canel nunca pudo dar, una apertura económica real sin perder el control social. El compromiso incluye la salida de los asesores extranjeros que tanto molestan en los círculos de poder estadounidenses. Esa tarde, el destino del actual presidente quedó sellado entre tazas de café y documentos clasificados. La operación Sombra del Palacio ha sido planificada con una minuciosidad que asustaría a los antiguos espías del G2.
Se ha establecido una ventana de ejecución que va desde el 10 hasta el 20 de mayo próximo. El guión es tan previsible como efectivo. Díaz-Canel anunciará una renuncia por motivos de salud y fatiga. Dirá que errores de gestión personal le impiden continuar al frente del destino de la Revolución Gloriosa. Será una salida voluntaria diseñada para evitar imágenes de tanques en las calles frente al mundo entero. Marrero asumirá entonces el mando como presidente de un Consejo de Transición Nacional ya formado en secreto. Este consejo incluirá a las figuras clave de las FARC que han garantizado su apoyo al nuevo orden. Los sectores más duros del partido serán aislados bajo la excusa de una renovación necesaria y urgente. Se planea una liberación selectiva de presos políticos para calmar las aguas de la opinión pública internacional. El objetivo es proyectar una imagen de cambio profundo sin soltar realmente las riendas del control interno. Las leyes de inversión serán modificadas en horas para permitir la entrada masiva de capital estadounidense en sectores críticos. El níquel, la biotecnología y el turismo serán las joyas de la corona entregadas a cambio de legitimidad. Es un plan maestro que busca salvar al sistema sacrificando a su cara más visible y desgastada. La comparación con el papel de Delcy Rodríguez en Venezuela no es una coincidencia, sino un manual de estilo. Marrero ha estudiado cómo se mantiene el control interno mientras se negocia la supervivencia con el enemigo externo. Él ha aprendido que para que nada cambie, es necesario que parezca que todo está cambiando muy rápido. Controlar el flujo de alimentos para las tropas ha sido su estrategia para asegurar la paz en los cuarteles. Un soldado con la panza llena no se levanta contra el oficial que le garantiza el sustento diario. El G2 ha sido alineado discretamente desde febrero para vigilar a los propios miembros del Buró Político Nacional. Aquellos que aún muestran lealtad al viejo esquema de Díaz-Canel están siendo vigilados mediante sus propios teléfonos inteligentes. La inteligencia cubana ahora trabaja para el hombre que tiene la llave de los suministros de combustible rusos. Marrero ha demostrado que el poder se ejerce desde la logística y no desde el podio de los discursos. El régimen se está despojando de su piel vieja para intentar sobrevivir al invierno de su propia ineficiencia. Díaz-Canel camina hoy por los pasillos del palacio como un fantasma que aún no sabe que ha muerto. Sus escoltas ya no lo miran a los ojos, sino que miran hacia la oficina del primer ministro. La traición se ha completado en el silencio de los despachos con aire acondicionado y alfombras rojas. La intervención de Estados Unidos en este proceso no requiere de desembarcos épicos en las playas de la isla. El paraguas protector es ahora digital, satelital y se controla desde bases discretas en el estado de Florida. Drones invisibles monitorean cada movimiento de las unidades blindadas en los alrededores de la capital cubana hoy mismo. Trump ha dejado claro que el apoyo a Marrero está condicionado a la entrega total de la soberanía económica. Si el nuevo líder abre el mercado y expulsa a los rivales estratégicos, el embargo será historia antigua. La vigilancia electrónica garantiza que no haya sorpresas de último minuto por parte de facciones militares rebeldes e imprevistas. El Pentágono tiene una línea directa con los generales que Marrero ha señalado como piezas clave del cambio. Las sanciones serán levantadas de forma quirúrgica, beneficiando solo a las empresas vinculadas al nuevo grupo de poder. Es un capitalismo de Estado con bendición republicana diseñado para estabilizar la región y frenar la migración masiva. El exilio en Miami recibirá la noticia con una mezcla explosiva de alegría, escepticismo y muchas preguntas sin respuesta. Muchos verán una oportunidad de oro para regresar y recuperar lo que el tiempo y la política les quitó. Otros sentirán que es una traición a los ideales de libertad total que han defendido durante 7 décadas. Pero en el puerto de Mariel, los barcos ya esperan las nuevas órdenes que vendrán desde Washington y La Habana. Imagina la escena del 15 de mayo de 2026 cuando se interrumpa la programación habitual de la televisión nacional. Aparecerá un Díaz-Canel pálido, con ojeras profundas y una voz que ya no tiene la fuerza del mando. A su lado, Manuel Marrero lucirá un uniforme de gala impecable que proyectará una imagen de orden y serenidad.
El discurso mencionará la palabra cambios más veces de las que se ha mencionado en toda la historia revolucionaria. Prometerán una transición hacia un modelo más eficiente, moderno y conectado con la realidad económica del siglo XXI. Las calles, hoy exhaustas por el hambre y la oscuridad, reaccionarán primero con un silencio sepulcral de duda. Luego vendrá una celebración contenida, impulsada por la esperanza de que el fin de los apagones sea real. La confusión reinará en los barrios donde la propaganda todavía cuelga de las paredes desconchadas y sucias de salitre. Los comités de defensa de la revolución no sabrán si vigilar al vecino o unirse a la fiesta colectiva. El cambio vendrá desde arriba, de forma vertical, como siempre han ocurrido las grandes tragedias y triunfos cubanos. Marrero sabe que el pueblo solo quiere pan, luz y un poco de paz después de tanta miseria. Él les dará lo básico para asegurar que nadie cuestione la legitimidad de su nuevo Consejo de Transición. El golpe será tan silencioso que muchos pensarán que fue una evolución natural del propio sistema político. Pero en los archivos secretos, la fecha del 11 de abril quedará como el día del pacto final. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias jugarán un papel estelar en este teatro de sombras diseñado para la supervivencia de élite. Las divisiones blindadas desfilarán por el malecón no para amenazar, sino para mostrar que el mando está unido hoy. Los tanques serán la garantía de que ninguna facción del partido intente un contragolpe de último minuto en La Habana. Los generales que hoy apoyan a Marrero han recibido promesas de inmunidad total para sus familias y sus negocios. Se les ha asegurado que el nuevo orden respetará sus rangos y sus privilegios acumulados durante tantos años oscuros. El Ministerio del Interior ya ha comenzado a destruir expedientes comprometedores que podrían manchar la imagen del nuevo gobierno de transición. Quieren presentar una cara limpia ante la comunidad internacional para atraer los créditos que tanto necesitan de forma urgente. Los candidatos para las futuras elecciones controladas ya están siendo seleccionados en las oficinas de la seguridad del Estado. Serán caras nuevas, jóvenes tecnócratas con buen inglés y un discurso moderado que guste en las capitales europeas. El Partido Comunista pasará a un segundo plano, convirtiéndose en una entidad decorativa sin poder real sobre el dinero público. Marrero se convertirá en el árbitro supremo de una Cuba que quiere dejar de ser una excepción ideológica. La bandera roja será guardada en el baúl de los recuerdos mientras se iza el pabellón de la conveniencia. El cambio es inevitable porque el hambre ya no tiene paciencia y el poder ya no tiene balas. Este escenario se basa en la realidad física de un régimen que ha tocado fondo y busca aire. Los diplomáticos occidentales en La Habana reportan movimientos inusuales de equipaje en las casas de la alta jerarquía. Las familias de los ministros más cercanos a Díaz-Canel han comenzado a solicitar visas para países amigos del Caribe. Saben que cuando el golpe se haga público, la seguridad de los leales al presidente no estará garantizada totalmente. Marrero ha sido muy selectivo sobre a quién salvará y a quién lanzará a los leones de la opinión. La traición es tan profunda que incluso los escoltas de Punto Cero han sido relevados por unidades especiales de confianza. El cerco se estrecha cada hora más sobre la figura de un hombre que se creyó el sucesor real. Raúl Castro, desde su retiro de sombras, habría dado el visto bueno silencioso a este plan de salvación nacional. El viejo general entiende que para que la familia sobreviva, el títere que él mismo puso debe caer ahora. No hay sentimientos en la política de supervivencia de una dinastía que quiere durar 100 años más sin hambre. Manuel Marrero es la herramienta perfecta porque no tiene carisma, pero tiene la ambición necesaria para ejecutar la orden. Él no busca ser amado por el pueblo, busca ser necesario para los que tienen el poder real hoy. La cuenta regresiva ha comenzado y los segundos suenan como golpes de mazo sobre un ataúd de madera vieja. El exilio en Tampa, Miami y Madrid debe prepararse para una avalancha de información contradictoria y muy confusa pronto. Las redes sociales se llenarán de vídeos de supuestos enfrentamientos que podrían ser parte de una guerra psicológica planificada. El nuevo gobierno de Marrero intentará seducir a la diáspora con promesas de repatriación de bienes y negocios propios.
Quieren el dinero de los cubanos libres para reconstruir la infraestructura que ellos mismos dejaron caer en pedazos y polvo. Será la prueba de fuego para una comunidad que ha luchado tanto por una libertad que parece llegar deformada. Muchos se preguntarán si apoyar a un exmilitar es mejor que seguir bajo la bota de un partido inepto. El debate dividirá familias una vez más, como ha sido la maldición de nuestra isla durante toda la historia. Pero mientras tanto, en los hoteles de Varadero, la gerencia ya está cambiando los cuadros de las paredes. Las fotos del presidente pálido son sustituidas por paisajes neutros o retratos del nuevo líder pragmático de la transición. El mundo entero mirará hacia el Caribe con una mezcla de fascinación morbosa y un alivio geoestratégico muy profundo. La caída de un símbolo no siempre significa el nacimiento de una democracia, pero sí el fin de una mentira. Cuba está a punto de demostrar que el cambio puede venir con un uniforme diferente pero con las mismas botas. El sol de mayo será el testigo de cómo un hombre gris se convierte en el dueño del destino. La vigilancia satelital desde Florida confirma que las comunicaciones del Palacio de la Revolución han sido intervenidas por los golpistas internos. Díaz-Canel ya no puede dar una orden que no sea filtrada primero por el equipo de seguridad de Marrero Cruz. Sus llamadas a los aliados en Caracas y Moscú están siendo grabadas para ser usadas como moneda de cambio futura. El aislamiento del presidente es tal que ya no confía ni en los cocineros que le sirven el almuerzo diario. Sabe que el veneno de la traición está en el aire que respira y en el agua que bebe siempre. Sus últimos intentos de buscar apoyo en las bases del partido han fracasado ante la apatía de los militantes. Nadie quiere morir por un hombre que simboliza el fracaso económico más grande de la historia de la nación cubana. El general de ejército ha dejado de responder sus llamadas, lo cual es la señal definitiva del abandono total hoy. Marrero, por el contrario, recibe visitas diarias de empresarios extranjeros que ya huelen la sangre de la nueva oportunidad comercial. El puerto de Santiago de Cuba se prepara para recibir barcos cargados de suministros que mágicamente aparecerán tras el cambio. Todo está orquestado para que parezca que la llegada de Marrero trae consigo la prosperidad instantánea y necesaria. Es una ilusión óptica diseñada para que el pueblo acepte el nuevo yugo sin protestar demasiado en las plazas. El hambre es el mejor aliado de los que quieren imponer un orden nuevo sobre las cenizas del anterior. La Operación Sombra es también una purga de la memoria histórica que ha servido de base al régimen castrista. El nombre de los Castro empezará a desaparecer suavemente de los discursos oficiales para dar paso a la modernidad. Se hablará de un nuevo patriotismo basado en el éxito económico y en la unidad de todos los cubanos hoy. Es la fórmula china aplicada a una isla del Caribe que se resistía a entrar en el siglo XXI. Marrero será el rostro de este socialismo con características cubanas que no es más que un capitalismo de amigos. Los grandes beneficiarios serán los mismos que hoy visten uniforme verde olivo pero sueñan con trajes de diseñador caros. El pueblo será, una vez más, el espectador de un banquete al que solo ha sido invitado para servir. Pero la esperanza es un sentimiento difícil de matar incluso bajo las condiciones más adversas de una dictadura. Muchos cubanos verán en este golpe la posibilidad de que sus hijos no tengan que huir por mar. Ese sentimiento será explotado al máximo por la maquinaria de propaganda que ya tiene listos los nuevos eslóganes. Cuba avanza o el futuro es hoy son algunas de las frases que inundarán las vallas publicitarias pronto. El golpe silencioso es, en realidad, un grito de supervivencia de una clase que no quiere perderlo todo. El reloj marca la hora final de la era de Díaz-Canel mientras el mundo contiene el aliento hoy. Los drones de vigilancia que despegan desde Key West informan de una calma inusual en las zonas de mayor tensión social. No hay patrullajes excesivos porque el orden se está garantizando mediante acuerdos de pasillo y no mediante la fuerza bruta. Marrero ha convencido a los jefes de sector del Minint de que la represión ya no es sostenible a largo plazo. Les ha prometido que en el nuevo orden serán vistos como protectores de la paz y no como verdugos. Este cambio de narrativa es fundamental para que el golpe sea aceptado por la comunidad internacional sin muchas críticas.
Washington ya ha preparado el borrador del decreto que levantará las sanciones a las empresas estatales cubanas tras el anuncio. Trump quiere colgarse la medalla de haber liberado a Cuba sin disparar una sola bala de sus soldados. Para él, es el negocio perfecto: estabilidad, fin de la crisis migratoria y apertura de un mercado virgen. Marrero es el socio ideal porque no tiene ideología, solo tiene intereses que coinciden con los de la Casa Blanca. El pacto es sólido y cuenta con garantías de seguridad para todos los involucrados en la caída del presidente. Díaz-Canel es simplemente el chivo expiatorio necesario para lavar los pecados de un sistema que quiere seguir mandando hoy. El 20 de mayo será recordado como el día que la sombra se convirtió en la luz del palacio. En las iglesias y en los templos de la isla, las oraciones también reflejan la ansiedad de lo que se avecina. Los babalaguos han visto en sus letras un cambio de gobierno que vendrá acompañado de mucha confusión y sangre fría. No será una guerra civil, sino una decapitación política ejecutada por los propios cirujanos del régimen en el poder. La gente en los solares de La Habana Vieja habla en voz baja sobre la llegada de los americanos. Muchos creen que la comida bajará de precio en cuanto Marrero tome el control total del Consejo de Transición. Esa fe ciega en el cambio es lo que permitirá que el golpe se ejecute sin resistencia civil. La dictadura sabe que un pueblo desesperado acepta cualquier mano que le ofrezca un pedazo de pan hoy día. Marrero ha jugado con el hambre de la gente como una herramienta de ingeniería social para su propio beneficio. Ha retenido suministros deliberadamente para que la llegada del nuevo orden parezca un milagro de la providencia divina. Es un cinismo extremo que solo alguien formado en las entrañas de la inteligencia militar puede llegar a tener. El plan es perfecto porque utiliza la debilidad del enemigo interno y la necesidad del socio externo siempre. Cuba está a punto de cambiar de amo para ver si así logra cambiar de suerte por fin. Los diplomáticos rusos y chinos han sido informados de que sus inversiones serán respetadas bajo el nuevo mando de Marrero. No quieren que estas potencias intervengan para salvar a un Díaz-Canel que ya no les garantiza ningún beneficio real. El Kremlin ha dado su aprobación tácita siempre y cuando Cuba no se convierta en una base militar norteamericana. Pekín solo quiere que sus préstamos sean pagados y que sus empresas sigan operando en la zona del Mariel. Marrero les ha asegurado que será un socio fiable, pragmático y mucho más eficiente que el actual equipo presidencial. La geopolítica del Caribe se está reconfigurando bajo la premisa de que la ideología ha muerto frente al dinero. Cuba dejará de ser el portaaviones de las causas perdidas para convertirse en el puerto de los negocios rentables. El golpe de Estado interno es la única forma de evitar que una revolución popular real destruya todo. La élite prefiere entregar la cabeza de uno de los suyos antes que perder la cabeza de todos. Díaz-Canel es el sacrificio ritual que la cúpula ofrece al dios de la supervivencia política y económica. El cuchillo ya está afilado y la mano de Marrero no temblará cuando llegue el momento del impacto. Todo está listo para que el telón caiga sobre el acto más oscuro de la era castrista moderna. La prensa internacional ya está recibiendo filtraciones controladas para preparar el terreno informativo de cara al mes de mayo próximo. Se habla de una crisis interna insalvable y de un descontento militar que ya no puede ser ocultado por nadie. Estas noticias sirven para que cuando ocurra la renuncia, el mundo no se sorprenda y lo acepte rápido. Las agencias de noticias ya tienen preparados los perfiles biográficos de Manuel Marrero Cruz para publicarlos de inmediato. Lo presentarán como un reformador, un hombre que conoce el mundo del turismo y que busca la modernización. Omitirán su pasado en las sombras de Gaesa y su papel en la represión silenciosa de los últimos años. Es una operación de relaciones públicas a escala global financiada por intereses que quieren una Cuba estable. El exilio más radical intentará boicotear la narrativa, pero la fuerza de los hechos consumados será difícil de vencer. Los cubanos de la isla verán en las pantallas a un hombre que les promete el fin del periodo especial. La esperanza es un arma poderosa que Marrero piensa usar para consolidar su poder en los primeros meses. La transición será un camino de espinas para los que sueñan con una democracia total y verdadera libertad. Pero para la cúpula,
será el salvavidas que les permitirá seguir disfrutando de sus mansiones en el futuro. El golpe silencioso es el triunfo de la astucia sobre la convicción y de la billetera sobre el fusil. En los cuarteles de Santiago y Holguín, los comandantes han recibido sobres cerrados con las instrucciones para el día de la transición. No deben moverse de sus puestos y deben garantizar que la tropa se mantenga en calma y bajo orden. Cualquier intento de protesta popular debe ser contenido sin el uso excesivo de la fuerza para no manchar. Marrero no quiere que su primer día como líder mundialmente reconocido empiece con imágenes de sangre en las redes. El G2 tiene la lista de los activistas que deben ser neutralizados preventivamente antes del anuncio oficial del cambio. Se les cortará el Internet y se les mantendrá bajo vigilancia domiciliaria estricta durante las primeras 72 horas. El control de las telecomunicaciones es vital para que la narrativa del nuevo gobierno sea la única que circule. ETEXA ya tiene las órdenes de filtrar cualquier contenido que hable de un golpe o de una traición. Dirán que es el renacer de la patria y que todos deben unirse en un solo abrazo nacional. El cinismo de la operación es proporcional a la desesperación de una élite que no quiere acabar en la cárcel. La historia de Cuba está llena de estos momentos donde el poder cambia de manos entre sombras y susurros. Pero esta vez, el vecino del norte está sentado en la mesa compartiendo el pastel del poder. El final de Díaz-Canel no será un exilio en una isla lejana, sino un retiro dorado y muy vigilado. Pasará sus días en una casa de protocolo, lejos de las cámaras y de cualquier influencia política real hoy. Manuel Marrero Cruz se sentará en la silla presidencial con la mirada puesta en el horizonte de los negocios. Cuba será otra vez la joya del Caribe, pero esta vez con un dueño que sabe cómo cobrar. El 10 de mayo de 2026 marcará el inicio de la cuenta atrás para el anuncio más esperado. Los generales brindarán con whisky caro mientras el pueblo celebra con lo poco que tenga a mano ese día. La estafa habrá cambiado de nombre, de rostro y de discurso, pero la estructura seguirá allí, firme. La libertad será un producto de lujo que se venderá en cuotas para los que puedan pagarla con silencio. El golpe silencioso ya está en marcha y nada puede detener la caída del que fue puesto a dedo. Cuba se prepara para su nuevo amanecer, aunque el sol sea el mismo que los ha quemado siempre. La verdad se esconde bajo los uniformes de gala y los tratados firmados en la oscuridad de la noche. El destino de millones está en manos de un hombre gris que decidió que ya no quiere ser sombra. El fin de una era ha llegado, no con un grito, sino con un susurro de traición. Mantengan los ojos abiertos, porque la historia está ocurriendo frente a nosotros y el reloj no se detiene.